Ranjun Dorji says, although the true nature of all sentient beings is always enlightened, due to the power of not awakening to this, they wander in endless samsara. Ranjun Dorje dice, aunque la auténtica naturaleza de todos los seres que sienten es siempre el estado de despertar, debido a la fuerza de no despertar a esto, vagan por el So he's samsara already infinito. described this in various ways. Y entonces esto ya lo ha descrito de maneras diferentes. Our own mind, Nuestra when we propia look for mente. it, is not something we can find. Nuestra propia mente, cuando la buscamos, no es algo que podamos encontrar. It has no substance. No tiene sustancia. Therefore, no mark can be made on it. Y por tanto no puede hacerse sobre ella ninguna marca. We make marks by writing on paper, or children draw on the pavement. Hacemos marcas y dibujamos sobre papel o cuando los niños dibujan en la acera. This marks that. Esto marca aquello. Marking, changing, arises from duality. Marcar, cambiar, todo eso surge de la dualidad. But the mind is empty from the very beginning. Pero la mente es vacía desde el mismo principio. It is enlightened in the sense of not being covered. It's always available in its openness, in its purity. Es iluminada en el sentido de que es pura desde el mismo principio, está disponible en su propia pureza. However, sentient beings don't awaken to how they are. Sin embargo, los seres que sienten no despiertan a cómo somos o cómo And so son. they spend a lot of time working out what they are. Y entonces pasan mucho tiempo intentando averiguar qué son. They develop a sense of personal identity and maintain and adapt that identity in a world with ever-changing circumstances. Pasan mucho tiempo desarrollando una identidad personal y en adaptar esa identidad personal a las circunstancias cambiantes. Because the emptiness of the mind and the fullness of the mind are not two things. Y puesto que la vacuidad de la mente y la plenitud de la mente no son dos cosas, What arises in the mind can never fill it forever. lo que surge en la mente no puede nunca llenarlo para siempre. So the presence of the mind, or the luminosity of the mind, is the ever-changing patterning which fills the space of the mind. Y entonces la presencia de la mente, la iluminación, o sea, la presencia de la mente es la iluminación de el patrón siempre cambiante de lo que se muestra en la mente. If you recognize this, then the mind remains relaxed in its openness, bright in its luminosity, and connective in its interaction. Y si tú reconoces esto, la mente permanece relajada en su apertura, brillante en su luminosidad y conectada en su, conectada en su interacción. But if we don't awaken to this, we concretize ourselves as an entity and think, I am a thing in a world of things. Pero And so I have to constantly stay in the game by improving and changing and adding and subtracting. entonces, si no reconocemos esto, nosotros nos concretamos como una cosa en un mundo de cosas y entonces siempre estamos en este baile continuo de añadir, de sustraer, de mejorar y demás. And this ceaseless activity is called wandering in endless samsara. Y esta actividad incesante se llama vagar en el samsara infinito. When we look back at our lives, whatever age we are, we see that we have been pursuing one path, then another path, then another path, and each of these, which
paths which seemed like solid ground under our feet has started to dissolve, and then we have to move on to another way of earning money or being in relationship. Cuando nosotros miramos atrás en nuestra vida, no importa la edad que tengamos, nos damos cuenta de que hemos estado en un camino y luego en otro camino y luego en otro camino, y hemos adoptado diferentes olas y diferentes maneras de funcionar, de maneras de ganar la vida, de ser y de funcionar. So then he says, towards these sentient beings whose suffering is without limit, may unbearable compassion arise in our mind. Y dice, hacia estos seres que sienten cuyo sufrimiento no tiene límite, que la compasión insoportable surja en nuestra mente. Millions, billions, and billions of sentient beings, all the worms, scorpions, being in the God realm, hell realms, and so on. Billones y billones de seres, todos los gusanos, los escorpiones, sean en el reino de los dioses, en el reino de los infiernos, todos los seres. These are beings whose life is governed by circumstances they can't control. Son seres cuya vida está gobernada por circunstancias que ellos no pueden controlar. On the news, in the summer, we see these images of forest fires. En las noticias en verano vemos estas imágenes de incendios en los bosques. Usually the cameras are focused on the houses being burned and maybe cars being burned and ambulance because 2 people died. Normalmente las cámaras se centran en casas que arden o en coches que arden o en la ambulancia que tiene que llevarse a 2 personas porque han ardido. But of course, tens of thousands, hundreds of thousands of insects, of worms, and of different small creatures have been destroyed in the flames. Pero por supuesto, decenas de miles, cientos de miles de criaturas, de gusanos, de insectos han sido destrozados por las We llamas. don't even notice that they are suffering. Ni siquiera nos damos cuenta de que están sufriendo. So he's saying, may unbearable compassion arise in our mind. Y por eso dice que la compasión insoportable surja en nuestra mente. Why should it be so intense? What's the benefit of an unbearable compassion? ¿Y por qué debería ser tan intensa? ¿Cuál es el beneficio de tener una compasión insoportable? The verb that's used there is verbs also used for patience. El verbo que se utiliza ahí también es un término que se utiliza para paciencia. That is to say, in seeing the suffering of these beings, we should be impatient. Es decir, al ver el sufrimiento de estos seres, nosotros deberíamos ser impacientes. We need to do something. Necesitamos hacer algo. The bodhisattvas don't usually sit in the Padma-asana. Los bodhisattvas normalmente no se sientan en su Padma-asana. They have one leg out because they're ready to get up and move. Tienen una pierna fuera porque están preparados, listos para levantarse y moverse. What shall we do to help these beings? ¿Qué debemos hacer para ayudar a todos los seres? First of all, we have to keep them in mind. Primero de todo, tenemos que mantenerlos en nuestra mente. This is also a practice. Esto también es una práctica. We make a connection with all beings. We remember that they have been our mother in a previous life, and we think about them and we send rays of light to them and we don't forget them.
Hacemos una conexión con todos los seres, pensamos que han sido nuestra madre en vidas anteriores y no nos olvidamos de ellos, intensificamos esa conexión. We are developing the capacity to say honestly from our heart, I am available, I will respond. Estamos desarrollando la capacidad de decir honestamente desde nuestro corazón, yo estoy disponible, yo voy a ayudarte. This means, of course, that we are attentive to the people around us, to the animals around us. We can say prayers, we can write mantras and dissolve them in the rivers. We can take statues to the river and put them under the water for some time and do practice. We can make the world a living mandala in which light is available for all. Podemos hacer oraciones, podemos escribir mandalas y echarlos al agua, podemos construir estatuas y ponerlas debajo del agua en los ríos durante algún tiempo y hacer oraciones y hacer esa conexión y por todo el mundo de manera que haya siempre luz dispuesta a ayudar a todos los seres. The great danger in samsara is complacency. El gran peligro en el samsara es la complacencia. When this young prince or rich man's son, Siddhartha, was growing up in a very protected environment, everything was very sweet. Cuando este gran príncipe Siddhartha estaba en su palacio y era joven, pues todo era muy agradable y muy bonito. But as he gets a bit older and he goes out riding, he sees a sick person, an old person, a corpse, and then a holy man. Pero cuando a medida que se pone mayor, pues sale y va con su caballo por ahí y entonces ve una persona enferma, una persona anciana, un cadáver y And y he un is santo. shocked by this. He had never thought before that people get sick or that he could get sick, that Y, people get old or he could get old, y that people entonces, die and he will die. y entonces él se queda en shock. Él no podía pensar hasta ese momento que la gente podía enfermarse, que él podía enfermarse, que la gente se ponía mayor, que él se ponía mayor, o que la This gente is moría y que él podía morir. this is his awakening. Y entonces este es su despertar. Many rich people would just turn away and say, nothing to do with me. Mucha gente rica pues simplemente se daría la vuelta y diría, pues esto no tiene nada que ver conmigo. But what he encountered gets to him, disturbs him, and transforms his life. Pero lo que él se encuentra le llega, le transforma, transforma su So vida. that's the same for us. When we take the Bodhisattva vow, we never forget all sentient beings. Y eso es lo mismo para nosotros. Cuando tomamos el voto del Bodhisattva, nunca olvidamos a los seres que sienten. When we are sitting here studying this text, I hope we've been remembering around us all sentient beings. Yo espero que cuando estemos aquí sentados estudiando este texto, no nos olvidemos de todos los seres que nos rodean. May all sentient beings meet the Dharma. May they Que, gain awakening. que todos los seres se encuentren el Dharma, que todos los seres lleguen a alcanzar la iluminación. Because if our Dharma practice just becomes something that we do, Porque si nuestra práctica del Dharma se convierte simplemente en algo que nosotros no, hacemos, then although the words that we are reading or reciting are beautiful, our heart has gone to sleep. entonces aunque las palabras que nosotros leemos y que decimos sean hermosas, nuestro corazón se ha puesto a dormir.
So then he says in the next verse, when the energy of uncontainable compassion flows as ceaseless love, the fact of its empty essence is nakedly apparent. Y entonces en el siguiente estrofa empieza diciendo, cuando la energía de la compasión incontenible fluye como amor continuo, el hecho de que su esencia está vacía se ve con claridad y de forma aparente. So what he's pointing here is the middle way. Y aquí a lo que está señalando es al camino medio. We can't contain the warmth and the love and the concern that we feel inside. It flows out in a gesture of connectivity. No podemos contener la compasión y el amor que tenemos dentro, fluye hacia afuera y entonces se expresa en conectividad. However, the fact of its empty essence is nakedly apparent. Sin embargo, el hecho de su esencia vacía es aparente. If you get too upset by the suffering in samsara, if you start worrying about the children in Ukraine start freezing to death and the children in Ethiopia dying of starvation, you end up feeling hopeless and powerless. Porque entonces tú terminas con dos dolores. Por un lado, el dolor de los niños en Ucrania muriéndose de frío o en Etiopía muriéndose de hambre, y por otro lado, tu dolor de sentirte impotente. So with the traditional image of wisdom and compassion being like the two wings of a bird. Y entonces con la imagen tradicional de sabiduría y compasión siendo las dos alas de un pájaro, Intense compassion, which frees us from the cocoon of our ego self-absorption. La compasión intensa que nos libera del capullo de nuestra autoabsorción, de estar absortos en nosotros mismos, Allows us to experience how we connect with others, and that we are now in new patterns of movement set up by our linking with them. nos permite involucrarnos en nuevos patrones de movimiento y establecer nuevas maneras de conectar con ellos. The habitual reference point of I, me, myself, and what I like and what I don't like, this is dissolved so that we experience the empty essence that our energy is manifesting clearly as the energy of the ground. Nuestra sensación habitual de yo, mí, yo mismo se disuelve y entonces nos establecemos en la presencia inmutable del despliegue de vacío de energía. We see, oh, I'm not doing this. Y vemos, yo no estoy haciendo esto. Love has washed me clean of myself. El amor me ha lavado y me ha quitado a mí de mí I mismo. am the empty energy of the ground connecting with the empty energy of the ground, arising as the appearance of all sentient beings. Yo soy la energía vacía de la base, conectando con la energía vacía de la base de en forma de todos los seres. And this middleman of the ego has been displaced, dissolved. Y este mediador del ego ha sido desplazado, ha sido disuelto. Loving connectivity is the smile or the expression of the open empty ground. La conectividad amorosa es la sonrisa o la conectividad de la base vacía. And then he says, from this union,
the inseparability of wisdom and compassion, the supreme, which is the supreme path free of error, may we never separate and practice always by day and by night. Y luego dice que de esta unión, el camino supremo, libre de error, nunca nos separemos y practiquemos siempre, día y noche. So this is particularly important when we practice Mahamudra and Sokshen. Pues esto es particularmente importante cuando se practica Mahamudra y Dzogchen. Generally, we don't do much ritual practice. En general, no hacemos mucha práctica ritual. We're not reciting a lot of verses reminding us about the importance of compassion. No recitamos un montón de versos que nos recuerden la importancia de la sabiduría y de la compasión. What we have here is a kind of two-pronged movement dissolving the ego. A lo que tenemos aquí es dos tipos de movimiento que disuelven el ego. Love steps around the ego, wipes it away. I'm going to help. El amor se coloca alrededor del ego y lo disuelve. Yo quiero ayudar. So the energy of close connectivity is already there. Y entonces la energía de una conectividad cercana ya está ahí. Who will I help? ¿Y a quién voy a ayudar? Naked, empty forms of emptiness. A formas desnudas de la I'm not going vacuidad. to take people out of samsara. No voy a sacar a la gente del samsara. I want to bring my light and my presence in my playfulness and my lack of solidity and burden of seriousness. I want to loosen myself so that my connection becomes enlivening to others. Yo quiero mostrar mi luz, mi ausencia de carga, mi ligereza para iluminar a los demás. It is this union of wisdom and compassion that allows us to say, may we never separate from connectivity and practice by day and by night. Es esta unión de sabiduría y compasión la que nos permite decir que nunca nos separemos de esta práctica día y noche. The ego cannot do this, Y el ego no puede hacer esto, but awareness can do this. pero la presencia puede hacer esto. When we connect with an open heart, the energy of the ground flows through us. Cuando conectamos con un corazón abierto, la energía del amor surge a través de nosotros. Then we see that I, me, myself is not pointing to some separate island of individual existence. Y entonces nos damos cuenta de que yo mismo no señala a ninguna isla separada de But existencia is pointing individual, to a pathway of connectivity. sino que señala a un camino de conectividad. I am the medium through which the empty ground connects in loving kindness with all the other appearances of the open empty ground. Yo soy el medio a través del cual la base abierta vacía conecta en amor con otras manifestaciones de la base abierta vacía. So then in the next verse he says, from the power of meditation we gain wisdom eyes and clairvoyant perception. Y luego dice en la siguiente estrofa, del poder de la meditación obtenemos ojos de sabiduría y percepción clarividente. And we have to remember here, this meditation is the authentic, actual condition or situation that we are relaxing into. It's not something we are doing, but we
we relax into it so that it flows through us. Y tenemos que recordar que esta meditación no es algo que nosotros hacemos, sino que nosotros nos relajamos y dejamos que fluya a través de nosotros. O sea, nosotros nos relajamos, nos establecemos y en vez de hacer algo Wisdom dejamos que fluya a eyes través de means nosotros. the eye that sees the emptiness of appearance. Ojos de sabiduría quiere decir los ojos que ven la vacuidad de la So we have our apariencia. two eyes. Y entonces tenemos dos ojos. And this stereoscopic vision allows us to generate a composite image of the other. Y esta visión estereoscópica nos permite construir una visión del And otro. then our mental consciousness elaborates this as an interpreted object. Y luego nuestra conciencia mental pues elabora esto como un objeto de interpretación. But when the wisdom eye, which is here in our lower forehead, opens, then it's as if it says, really? Are you still playing this kind of game? Pero luego cuando nuestro ojo de la sabiduría, que está aquí en la parte baja de nuestra frente, se abre, dice, ¿de verdad es esto lo que está pasando? And with this comes the special powers, knowing the past, knowing the future, and so on. Y con esto vienen los poderes especiales de conocer el pasado, conocer el futuro y demás. By means of this, we ripen sentient beings. Y con esto, a través de esto, maduran los seres que sienten. On a general level, I have heard many, many times of children who had a difficult time in school. A nivel general, yo he oído muchas veces de niños que lo pasan mal en la escuela. Maybe they weren't very popular or they found learning very difficult. Quizá no eran muy populares o encontraron que aprender era muy difícil. And they seem to be just drowning in this invisible group of children in the classroom. Y parece de alguna manera que se hunden de manera que se hunden invisibles en el grupo de la clase. If they were fortunate, one year they meet a teacher who, for whatever reason, shows them some genuine interest. Y alguna vez, algún año, por alguna razón, pues se encuentran con un maestro que muestra interés en ellos, And the interested attention of the teacher seems to be like a warm spring breeze that allows the bulb in the heart to ripen so that the child starts to open to the world and become able to learn. Y entonces la atención cálida del maestro es como una brisa de primavera que hace que de pronto empiece a florecer poco a poco y ese potencial empiece a madurar. So this is the same, or this is how we ripen. Y eso es lo mismo, así es como nosotros maduramos. I don't know in other countries, but in Britain, with the pandemic lockdown, many people bought pets, cats and dogs. Yo no sé en otros países, pero en Gran Bretaña, con la pandemia, muchas personas han comprado mascotas, perros y gatos. And when you see a family, especially if they're small children, and they're really fascinated by the little kitten, then the kitten comes alive and it goes from being very shy and wary and hiding under the furniture. It starts to become more courageous and move around. It starts climbing on people. Y ves que en la familia, cuando los niños muestran mucho interés en las mascotas, pues el gatito pasa de estar muy
muy temeroso, oculto bajo los muebles, a tener un poquito de valor y Well, salir y this a is how we trepar sobre la ripen, gente. Y así es como nosotros maduramos, with loving attention con atención amorosa. from human beings, from animals, and in particular from the Buddhas, from the meditation deities, and so on. Atención amorosa por parte de otros seres humanos, de animales, pero en particular de los budas, de las deidades de meditación y demás. When we do a tantric practice, say, for example, Padmasambhava, Entonces, cuando hacemos una práctica de meditación, digamos a Padmasambhava, first we gain the empowerment for the practice. y al principio tenemos This el is described as empoderamiento de la being the práctica. ripening empowerment. Y esto se describe como una maduración de ese empoderamiento. And then we get the explanation of the text and how to do the practice and so on. And this is called the liberating explanation. Y eso, y luego tenemos la explicación del texto, y eso se llama la explicación liberadora. The ripening comes about when somebody believes that we are a suitable vessel to receive the initiation, and we open our heart to receive the initiation, then we ripen and blossom. La maduración tiene lugar cuando alguien ve que nosotros estamos maduros para recibir esa iniciación, y entonces nosotros abrimos nuestro corazón a esa iniciación, y ahí This is es what donde se we produce la can bring maduración. towards all sentient beings. Y esta es la manera de traer la iluminación hacia todos los seres. We make a commitment not to judge people. Tomamos el compromiso de no juzgar a la gente, Not to put them in a box and define them as being this limited formation. no ponerlos en una caja y juzgarlos juzgarlos en esta formación limitada. When you see sentient beings, whatever it is, a bird or a rat, this Cuando, is also Buddha nature. cuando tú ves seres que sienten, ya sea un pájaro o una rata, también tienen naturaleza búdica. So we wish them well. Y entonces le deseamos May all bien cockroaches gain enlightenment. a que todas las cucarachas alcancen la iluminación. When our fear or our resentment or our anxiety blocks us, then we're thinking, oh, this is dangerous, or this is disgusting. Cuando nuestro miedo, cuando nuestra ansiedad nos bloquea, y entonces decimos, esto. This is why in the Mahayana approach, we say, these cockroaches were all my mothers in previous lives. Por eso es por lo que en el enfoque Mahayana se dice, todas estas cucarachas han sido mis madres en vidas previas. Due to taking care of me, perhaps they had to steal food, perhaps they had to tell lies, and now as a consequence of that, they're living as cockroaches. Para poderme dar comida, quizá han tenido que robarla, o quizá han tenido que mentir, y por eso ahora han renacido como cucarachas. Therefore, I should see the potential of the cockroach and not the outer form. Y por tanto, yo debo ver el potencial de la cucaracha y no la forma externa. When I define the cockroach as some dirty creature and I don't want it in my house, Cuando yo defino a la cucaracha como una criatura sucia y no la quiero en mi casa, I'm not seeing the Buddha potential there. I'm seeing only my own self-referencing judgment. yo no veo el potencial búdico ahí en ella, sino que estoy viendo solamente mi juicio autorreferencial. So that's what he's saying. We have to step out of this prison of ourself if we are really to connect with others. Y eso es lo que dice, que tenemos que salir de esta cárcel de nosotros mismos si realmente queremos conectar con los demás.
And he says we purify Buddha fields. Y dice, purificamos los campos de Budas. So when we take the Bodhisattva vow, Entonces, cuando tomamos el voto de Bodhisattva, according to the tradition, the great Bodhisattvas of old at that moment created a profound intention of how they would help sentient beings. de acuerdo con la tradición, todos los bodhisattvas de ese momento tomaron los votos de ayudar en determinado de ayudar a todos los seres que sienten. So the Bodhisattva who became Buddha Amitabha decided to make a Buddha land where gaining enlightenment would be very easy because he would remove all the impediments. Entonces el bodhisattva que se convirtió en el Buda Amitabha decidió crear una tierra pura donde alcanzar la iluminación fuese muy fácil porque eliminaría todos los obstáculos. So we purify Buddha lands by imagining the optimal conditions within which we can entertain all sentient beings. Nosotros nos imaginamos tierras búdicas cuando eliminamos todas las condiciones que impiden que los seres alcancen la iluminación. So this relates to relative truth and absolute truth. Esto se relaciona con la verdad relativa y con la verdad absoluta. So in relative truth has two aspects, impure relative truth and pure. La verdad relativa tiene dos aspectos, la verdad relativa impura y la verdad relativa pura. In impure relative truth, I am real, you are real, and on the basis of this, my relationship with you is mediated through the 5 poisons. En la verdad relativa impura, yo soy real y tú eres real, y mi relación contigo está mediada por los 5 venenos. That is to say, through mental dullness, through desire, aversion, jealousy, and pride. Es decir, a través de opacidad mental, aversión, celos, orgullo y... So, if you are real, you might have something I want, so I want to take it. You Entonces, might have aspects of your life that I don't like and I want to punish you or harm you. Si tú eres real, entonces tú puede que tengas aspectos que a mí me gusten, y puede que tengas aspectos que no me gusten y que yo quiera castigarte. That is to say, every aspect of you is mediated through me. Es decir, cada aspecto de ti está mediado por mí. So, for example, very often if people say, I love you, Por ejemplo, muy a menudo la gente dice, te quiero. that means I want to sleep with you. Es decir, yo quiero dormir contigo. So, I'm concerned with my desire. Es decir, lo que me preocupa es mi deseo. I'm aware of you as an object of my desire. Yo me percato que tú eres un objeto de mi deseo. This is mainly about me, not about you. Así que principalmente esto tiene que ver conmigo, no contigo. So when we live in that kind of frame of reference, we are living in a very impure field. It's not a Buddha field at all. Y entonces cuando vivimos en este tipo de marco de referencia, vivimos en un campo muy pequeño, no vivimos en un campo de Buda. But as I gradually free my mind from the power of the 5 poisons Pero and have a more attuned sense of how you are, paying more attention to you, I start to see that we arise in co-emergence.
Pero cuando yo libero gradualmente mi mente de los 5 venenos y empiezo a verte cada vez más como tú eres en verdad, yo puedo relacionarme contigo. As I emerge with you, I'm attentive to how you are, and so I will do my best to prepare a setting within which you can flourish. Yo puedo relacionarme contigo y surgir contigo de manera conjunta, de manera que cuando yo surjo contigo a la vez, yo puedo crear las condiciones mejores para que tú florezcas. In that way, the Buddha field is being purified of myself. Y de esa manera, en un campo de Buda, yo me purifico de mí mismo, So that it becomes a site of open, genuine hospitality. de manera que se convierta en el lugar de una hospitalidad abierta y genuina. And we also, through the resting in the unborn openness of the mind, we fulfill our aspiration to attain the qualities of a Buddha. Y también al descansar en la apertura abierta y vacía de la mente, alcanzamos el logro de tener la mente de un Buda. So, by completing these three aspects of fulfilling, ripening, and purifying, may we attain Buddhahood. Y entonces que al cumplir estos 3 aspectos de cumplir, madurar y purificar por So these completo, are podamos three alcanzar la budeidad. general ways of describing the Bodhisattva path. Y estos son unas maneras de describir, así en general, el camino del Bodhisattva. If you do Mahamudra practice and you only focus on the mind and forget sentient beings, then profound awakening will be impossible. Si tú solo haces práctica de Mahamudra y te centras en tu mente y te olvidas de los seres que sienten, pues el despertar es imposible. Heartfelt compassion dissolves the delusion of duality, of separation from the other. Una compasión verdaderamente sentida disuelve la ilusión de la separación del yo y el otro. Then we come to the final verse. Y entonces llegamos a la We estrofa say, by the final. power of the compassion of the victors, that's the Buddhas, and the Bodhisattvas of the 10 directions, means in all places, Y dice, por el poder de la compasión de los victoriosos, es decir, de los Budas, y los Bodhisattvas de las 10 direcciones, es decir, en and todas by the partes, power of all pure virtue, as much as there is. y por el poder de toda la virtud pura, tanta como So, existe. so we're calling on the qualities of the Buddhas, and we're calling on all the accumulated merit of all beings as a reinforcement for our own aspiration. Y entonces estamos llamando a todo el poder de todos los Budas y a todo el mérito acumulado de todos los seres como una manera de reforzar nuestra aspiración. So with this as our backing, we say, may this pure aspiration of myself and all sentient beings be accomplished exactly as we intend. Y dice, con todo esto como soporte, decimos que esta aspiración pura mía y de todos los seres que sienten pueda cumplirse exactamente como deseamos. So we have been through this practice. If you recite this more for yourself, and perhaps you'll wish to study it more, go into it more, as you recite it, you imagine all sentient beings around you. Y entonces cuando tú recites esto, porque quizás quieras meterte más en el texto y recitarlo, reflexionarlo, pues cuando tú hagas esto, imaginas a todos los seres que te rodean. And the third Karmapa, he has set out this aspiration in a very precise way. Y el tercer Karmapa
dispuesto esta aspiración de una manera muy precisa. So he says, may it be accomplished exactly as we intend. Dice que pueda cumplirse exactamente como deseamos. It's not just a kind of generalized or vague thing, may all beings be happy. Y no es una cuestión así generalizada del tipo de que todos los seres sean felices. He's taken us in this short text through these various stages of releasing ourselves from imprisonment in false beliefs. Nos está liberando a todos nosotros del aprisionamiento, del encarcelamiento que producen las creencias falsas. From reliance on the centrality of the delusional ego. De confiar en la centralidad del el ego engañado, del ego engañoso. And he's releasing us from the false polarization of extremes which seem to exist, such as existence and non-existence, self and other. Y nos libera de las polarizaciones, de los extremos que parece que existen, los extremos de existencia y no existencia, de yo y el otro. Because in this practice, we are not making ourselves enlightened. Porque en esta práctica no estamos haciendo que nosotros nos iluminemos. We are uncovering what is already there. Estamos descubriendo, destapando lo que ya está ahí. So sometimes it's compared to being like a small lamp inside a clay pot. A veces se compara con ser una pequeña lámpara dentro de un cuenco de The barro. clay pot is upside down, so when you look from the outside, you don't see any light. El cuenco de barro está boca abajo y lo tapa, de manera que cuando tú miras desde fuera no se ve ninguna luz. We have to crack open the pot. Tenemos que romper el cuenco. If we do that, the light is immediately there. Si hacemos eso, la luz está ahí inmediatamente. We are letting go of the obscuration. We're not making the light. Estamos dejando ir el oscurecimiento, no estamos fabricando la luz. The light is intrinsic and it is already in our heart. La luz es intrínseca y está ya en nuestro corazón. Sometimes people use the image of a kind of lineage of light going from lamp to lamp. A veces la gente usa el ejemplo del linaje de una luz que va de una lámpara a otra. So the Buddha or the teacher has a burning lamp and we have an unlit lamp. Entonces el Buda o el maestro tiene una lámpara encendida y nosotros tenemos una By lámpara bringing no our encendida. unignited wick close to the teacher's lamp, we also will burst into flames. Y entonces al acercar a nuestra vela no encendida a la del maestro, tenemos inmediatamente la iluminación de ambas. But that is not the metaphor or the image that speaks to this kind of practice. Pero esa no es la metáfora o la imagen que nos habla con este tipo de práctica. Nothing is lacking. Aquí no falta nada. The lamp is already there. La lámpara ya está aquí. Every experience that you have is dependent on the illumination of the light of awareness shining out from the ground. Cualquier experiencia que tú ya tengas depende de la iluminación, de la presencia de la base. You don't have two lights, No tienes dos luces. a genuine light and a bad light. No tienes una luz genuina y una segunda luz. There is only one light, but if you don't see the source of the light, you misunderstand
what the light is and how it functions. Tú solo tienes una luz, pero si tú no la ves, tú malinterpretas y no entiendes cuál es su función y qué es lo que es. Each of us is alive, Cada uno de nosotros está vivo functioning in the world, y funciona en el mundo, appreciating the changing seasons, apreciando las estaciones cambiantes, experiencing happiness and sadness, experimentando felicidad, tristeza. the shapings, the patternings of our experience are illuminated for us. Las formulaciones, los patrones, las formas de nuestra experiencia es iluminada para nosotros. But between the light and the experience, there is a distorting veil, which Pero- is the functioning of our dualistic consciousness. Pero entre la luz y nuestra experiencia hay un velo distorsionador que es nuestra consciencia dualista. The light of the consciousness, the light of the ego self, is not inherent in the ego self. La luz de la consciencia, la luz del yo ego, no es inherente en el yo ego. Sometimes Rigpa, pristine awareness, is described as being like the sun. A veces Rigpa, la presencia prístina, se describe como el sol. The sun has its own light. El sol tiene su propia luz. But for some of the days or some of the nights of the month, when the sun goes down, we see the moon coming up. Pero durante algunos días o algunas noches del mes, nosotros vemos que sale la luna. On full moon night, we see, oh, the moon is so very bright. En una noche de luna llena, decimos, la luna está The tan moon is brillante. bright. La luna es brillante. This is true. Esto es verdad. But the moon is bright with the light of the sun. Pero la luna brilla con la luz del sol. When we see the light of the full moon, we don't see the sun because it's gone below the horizon. Cuando vemos la luz de la luna llena, no vemos el sol porque se ha ido más allá del horizonte. So then we can imagine, oh, there are two sources. There's the sun and there's the moon, and both have their own light. Y entonces podemos imaginar, vaya, pues hay dos fuentes, está el sol y está la luna, y las dos tienen The su luz. light of consciousness, the light of the ego, this is the light of the sun, but which is not recognized. Y entonces la luz de la consciencia, la luz del ego, es la luz del sol, pero no se reconoce. When we recognize the ground, when we look at the mind and we see the mind is empty, then the awareness of that is like the arising sun. The dawn spreads out and everything becomes clear as the radiance of the mind. Cuando no reconocemos eso, no vemos el resplandor del sol cuando sale. No sé, esta última parte no la he entendido bien. But as long as we rely on this secondary light or reflected light of the ego consciousness, pero mientras confiemos en esta luz secundaria del yo ego, we don't recognize the sun itself, the awareness itself. No reconocemos el sol en sí, no reconocemos la presencia en sí. So, in brief, for our practice. Entonces, en resumen, para nuestra práctica. When you have time, practice basic shine sitting, attending to the sensation of the breath at the nostrils. Cuando tengas tiempo, pues practica
una respiración básica atendiendo a la sensación de la respiración en las fosas Mahamudra nasales. is subtle. El Mahamudra es sutil. If our mind is disturbed by gross agitation, it's better to use a method which is a little bit straightforward, like attending to the sensation of the breath. Cuando la mente está perturbada por una agitación fuerte, pues es mejor utilizar un método directo, como es el de atender a la sensación de la respiración en las fosas nasales. As the more we do this shamatha practice, the more we see that the mind is moving, but we don't need to get caught up in the movement. Cuanto más hagamos esta práctica samatha, más vemos que nuestra mente se mueve, pero no necesitamos involucrarnos en ese movimiento. Then we can take this focused attention up to the crown of our head and slowly scan through our body down to the soles of our feet and back up again. Y entonces podemos tener esta atención focalizada a nuestra coronilla y ir escaneando todo nuestro cuerpo hasta las plantas de los pies, y luego pues subir y escanearlo hacia arriba. This allows us to see that the phenomena which manifest in the body are always impermanent. Esto nos permite ver que los fenómenos que se manifiestan en el cuerpo son todos transitorios. But if we grasp hold of these phenomena and wrap them in a conceptual elaboration, oh, I have a very sore shoulder, I need to go and see the doctor, and so on. Pero si nosotros atrapamos las sensaciones y las cosificamos y decimos, yo tengo un hombro dolorido y debo ir a ver al médico, Then we elaborate a kind of parallel universe, a world of concepts which dulls us to the true nature of phenomena. entonces nosotros elaboramos un universo paralelo, una conciencia opaca que nos ciega a la realidad And de los then fenómenos. we can simply sit, gaze is open, resting in space, Y luego simplemente podemos sentarnos, la mirada está abierta, descansando en el espacio, and then whatever comes, comes, whatever goes, goes. y entonces cualquier cosa que venga viene, cualquier cosa que se vaya se va. By allowing the free movement of whatever is arising, Entonces, al permitir el movimiento libre de cualquier cosa que surja, we see that even when the mind seems wild and chaotic, this will resolve by itself. vemos que incluso aunque la mente parezca salvaje y caótica, esto se va a resolver por sí mismo. We don't need to impose control. No necesitamos imponer control. That is to say, when you see the self-liberation or the natural vanishing of every experience which arises, Entonces, es decir, cuando vemos la autoliberación o la liberación natural de todo lo que then whether surge, you say it's good or bad, entonces tanto si tú dices que es it bueno o que es vanishes. malo o que es malo, se desvanece. So the good is going to vanish and the bad is going to vanish. Entonces lo bueno va a desvanecerse, lo malo va a desvanecerse. I can't hang on to the good and I don't need to get rid of the bad. No puedo aferrarme a lo bueno, no puedo, I don't need to be so busy. no puedo liberarme de lo I malo, don't no need to be necesito involved. estar tan ocupado, no necesito If I involucrarme. let the mind run free, like they say, rung up, like a stream tumbling down the side of a mountain, Así yo dejo que la mente vaya libre a Rangba, como se dice con un arroyo que cae libre por la I montaña, won't go mad. no me voy a volver loco.
I won't be overwhelmed. no me voy a agobiar. It's just kind of strange. Es simplemente algo extraño. But what does it mean? ¿Pero qué es lo que significa? Well, it doesn't mean something you can put in a box. Desde luego no significa algo que tú puedas colocar en una caja. The meaning is not the cumulative, composed, intentional meaning creation that we do with our rational mind. El significado no es la intención compuesta y recopilada, intencional que hacemos con nuestra mente. That is to say that by relaxing our hunger for the semantic meaning that the conceptual content of the thought can offer to us, Es decir, al relajar el hambre de contenido semántico que el pensamiento conceptual nos puede ofrecer, we're experiencing all these different moments coming and going, coming and going. experimentamos todos estos momentos que van y vienen, que van y vienen. Like being in some crazy club with discordant music and multiple strobe lights. Como si estuviésemos en un club extraño con todo tipo de músicas, de sonidos y de luces. What is this? ¿Y qué es esto? It's just this. Es You simplemente you esto. can't make sense of it. It's just light and sound. No puedes darle sentido, es solo luz y sonido. Don't try to sort it out. No intentes averiguarlo, entenderlo. But what will I do with it? Pero ¿qué es lo que voy a hacer con ello? Does it need you to do anything with it? ¿Necesita que hagas algo con ello? Each moment arises and passes. Cada momento surge y pasa. Then profoundly, deeply, you see, I'm not in charge. Y entonces de manera profunda ves, te das cuenta de It's que no not estás all a up to cambio, a me. cargo, que no todo depende de ti. Life is not a continuous examination in which I have to pass each moment and do well. La vida no es un examen continuo en el que yo tengo que cada momento aprobarlo y hacerlo bien. Now, so much is going on. Bueno, pasan tantas What will I cosas. do with it? ¿Y qué es lo que voy a hacer con ello? It's as if you were to buy 100 necklaces with different colored beads. Es como si tú fuese a comprar a 100 collares de cuentas de colores diferentes. Con muchas With cuentas each diferentes de necklace, the colores. beads are held in place by the string. En cada collar las cuentas se mantienen en su lugar por un cordón. So then you have a choice. Which necklace will I wear? This one with a lot of red, or maybe this has green and yellow. Oh, I'm not sure which one to have. Y entonces tú tienes tú tienes la elección, tú puedes elegir entre cuál ponerte, si este que tiene un montón de rojo o este que tiene un poco de verde y un poco de gris, tú puedes escoger cuál ponerte. But in this practice, we take our scissors and we cut the threads. Pero en esta práctica tomamos nuestras tijeras y cortamos el cordón. Oh, all the beads have fallen on the floor. Vaya, todas las cuentas se han caído sobre el suelo. Hundreds of colored beads. A cientos de cuentas de colores. So we get down on the floor. Entonces bajamos al suelo. And we see lots of different patterns. Y vemos un montón de patrones diferentes. And these patterns, move them around with your hand, and new patterns and new patterns and new patterns. Y entonces tú mueves tus manos alrededor de ellas y entonces se crean nuevos patrones y So nuevos in the patrones y same nuevos way, patrones. the thread of your ego identity
Y de la misma manera, el cordón de tu identidad del ego holds the features of your own personality in place. mantiene las características de tu propia personalidad, mantiene en su lugar. This is me. Este soy yo. And because I know who I am, I can make a gesture towards you. Y puesto que yo sé quién yo soy, yo puedo hacer un gesto hacia ti. But if we release ourselves from the formation of the personality, Pero si nosotros nos liberamos a nosotros mismos de la formación de una personalidad, which after all is simply a cultural construct, one developed by the tendencies from your parents, your schools, and so on, que después de todo no es más que una construcción cultural que se ha desarrollado por tus padres, por tu escuela y demás, the personality is a patterning developed in the interactive field. It's not a private personal possession. la personalidad es un patrón desarrollado en el campo interactivo, no es una característica privada interna. That is to say, yourself, this feeling tone of you that this is me, which seems so deep and intimate and personal, is in fact generated interpersonally. Es decir, que mi yo, esta sensación personal, de identidad, individual, en realidad se genera en interacción, en conexión. And so the more I allow the arising moments of my potential to move freely, I widen the repertoire of my potential responses. Entonces, cuanto más permita que mi potencial se mueva y se exprese libre, pues más amplío mi repertorio de posibles respuestas. And with this, it will become more possible to say, I will do what is required to save sentient beings. Y de esta manera es posible decir, yo voy a hacer todo lo que se requiera para ayudar a todos los seres. As the texts say, for the very great bodhisattvas, they can manifest as a tree in the desert for a tired traveler who needs shade, or they can manifest as a bridge over a river if there are people who need to cross it. Como dicen los textos, un bodhisattva puede manifestarse como un árbol en el desierto si hay un viajero en necesidad de una sombra, o puede manifestarse como un puente sobre un río si hay necesidad, si hay gente que necesita cruzarlo. As the great Dzogchen teacher Namkhai Norbo used to say, senza limita, don't limit yourself. Como decía el gran maestro de Dzogchen, Namkhai Norbu, senza limita, es decir, no te pongas Dissolve límites. the necklace of your personal identity into the free flow of the infinite potential of manifesting in relation with others. Disuelve el collar de tu identidad en el flujo libre de adoptar lo que sea necesario en relación con, del potencial de adoptar lo que sea necesario en relación con todos los seres. That brings us to the end of the text. Vale, pues esto nos lleva al final del texto. And so I'd like to thank our translators. Y entonces me gustaría agradecer a nuestros traductores. And also Pedro in the background, who's been keeping the system, the Zoom system running. Y también a Pedro en el fondo, que ha mantenido todo el sistema Zoom The work funcionando. of the translators is not easy, particularly with a text like this. El trabajo de los traductores no es fácil, en particular con un texto como este. They have to maintain focused attention for a long period of time. Tienen que mantener una atención focalizada durante un periodo largo de tiempo. Oh, we have
our gratitude to them for their offering this kindness towards us. Y entonces tenemos gratitud hacia ellos por ofrecer su bondad And hacia we'll nosotros. meet again in January if you're interested. Y nos encontraremos de nuevo en enero si estáis interesados. And so I hope you have a good holiday break if you're going to have that. Y espero que tengáis un buen descanso vacacional si lo vais And a I wish tener. you success with the practice. Y os deseo éxito con la práctica. And as I said earlier, if you continue to read this text and immerse yourself in it, maybe some questions arise and you can send them in via the SB Sangha, and we can raise them in the question and answer meetings we'll have next year. Y como he dicho antes, pues podéis seguir con este texto, introduciros profundamente en él, y si tenéis alguna pregunta, enviarlas a través de Simply Being Sangha, y entonces las contemplaremos en las sesiones de preguntas y respuestas. So, I wish you all a good evening, and I hope this time spent together is going to be valuable in your lives. Vale, pues os deseo una buena noche y espero que este tiempo que hemos pasado juntos sea de valor en vuestra vida. So, bye for now. Así Bye. que adiós por ahora. Bye. Adiós. Bye. Bye, thank you. Adiós. Bye, Jay.